Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias los que nos veis a través de YouTube en vídeo. Estamos aquí para hablar de un tema que nos interesa a todos porque todos tenemos dinero, más, menos dinero, y oímos hablar mucho de que tenemos que invertirlo, pero no tenemos muy claro si realmente debemos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos nada. Así que hemos reunido a un grupo de personas extraordinarias para que hablen del tema y las voy a presentar ahora mismo. Justo a mi lado tenemos a Marta Vila, que es especialista de producto y que viene por Bestinver, ¿vale? Ella sabe muchísimo de este tema, de inversión en mujeres, de inversión en el mundo actual, de mercados financieros, así que seguro que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos. A continuación os presento a Tania Salvat, encantada, gracias por venir, que es responsable de negocio institucional de BlackRock de Iberia, ¿vale? Ella se unió a la marca en 2015 y antes había trabajado en varios bancos privados como Banca Privada Gestión y Banco Alcalá. Ha trabajado con individuos de alto poder adquisitivo, ¿vale? Gestionándoles sus carteras, con lo cual nos interesa preguntarle algunas cosas concretas, que seguro que a nosotros, que seremos de alto poder adquisitivo o no, también nos resultan muy interesantes. A continuación os presento a Ana Guzmán, que es directora de inversiones de Portocolom. ¿Se dice Portocolom? Protocolo, ¿Lo he dicho bien? sí. Muy bien. Ana es socia y miembro de la junta directiva de Portocolom Agencia de Valores. Allí supervisa las inversiones y la estrategia de sostenibilidad e impacto, porque aunque parezca mentira o raro, al oírlo, a la hora de invertir, también la sostenibilidad está presente. Vamos a ver hasta qué punto eso nos convence. Vale, seguro que sí. Y por último tenemos a Elena Domecq, Sales Executive de JP Morgan, vicepresident, es parte del equipo Client and Strategy y estratega local para España y Portugal. Entró en la empresa en 2012 y desde entonces ha trabajado dentro de la empresa, ha tenido varias funciones, ¿vale? Yo soy Silvia Nieto de Yodona y espero ayudar a que de aquí salgamos con alguna idea clara. Yo lo primero que tengo que decir es lo siguiente. He estado pensando mucho estos días sobre esta mesa redonda, estas 3 mesas redondas, y he pensado, no sé si soy la persona más adecuada para moderar este encuentro o la peor. Porque yo siempre he sido la pesadilla de los gestores financieros de los bancos, porque he sido siempre la típica persona que si hubiera podido tener el dinero debajo del colchón en mi casa, lo hubiera tenido. O sea, tengo un perfil tan conservador que todos los gestores financieros que he conocido ay, se han llevado las manos a la cabeza conmigo y me han dicho, pero si es que estás perdiendo dinero, si es que pierdes poder adquisitivo. Y yo, es que yo no quiero, es que he mirado en la app y he perdido 5 euros en mi fondo y me parece mal. Ese es mi perfil. Entonces, ¿soy una buena moderadora? Esta es la primera pregunta que os lanzo, ¿o no? ¿O preferiríais a alguien con un perfil más atrevido? Igual completamente la adecuada, ¿no? Para esta mesa redonda. Claramente con un perfil muy conservador, que además es un perfil bastante común en España, donde además vemos que en España el 40% o casi el 40% de los ahorros de los españoles está en depósito, que es, bueno, puede ser un poco, o que es tenerlo debajo del colchón. Depósito, yo creo que eres perfectamente la adecuada porque no cabe duda que lo más probable es que te dijese que ese gestor que lo mejor sería poner ese capital a trabajar y que te dé una serie de, a ser posible, rentabilidades positivas. Luego es verdad que a la hora de invertir, pues hay que tener muchísimas cosas en cuenta, tener un perfil de riesgo que se ajuste, un horizonte temporal, qué parte de tu patrimonio puedes
o estás capacitada para poder realmente invertirlo, que no vayas a necesitar en el corto plazo. Eh, Sí, no, yo bueno, coincido con Elena en que eres la mejor persona para moderar porque representas a un gran número de población, pero no coincido contigo en que seas conservadora. Iba a Quizá, decir lo mismo, iba a decir lo mismo. Digo, ¿soy quizá eres la más conservador? arriesgada. ¿En serio? Hombre, Sí, porque al final, bueno, perdona no. Marta, el problema es cuando uno toma decisiones por suposiciones incorrectas. Y muchas veces pensar que tener el dinero bajo el colchón es conservador, estás precisamente perdiendo muchas oportunidades y perdiendo poder adquisitivo a largo plazo. Ujú. sí. Vale. O sea, si te haces una idea, en 20 años en España el IPC ha subido un 52%, es decir, los 1.000 euros de hace 20 años podrían comprar ahora la mitad de cosas, serían como unos 500 euros. ¿Eso qué significa? Que debajo del colchón ahora podrías comprar la mitad de cosas con ese dinero. ¿Eso es ser conservador? Efectivamente, tu gestor estaba en lo cierto, ¿no? Eso no es conservador. O sea, parece que quieres todo lo contrario, ¿no? Perder dinero en lugar de invertir en activos que batan a la inflación, que es algo que está ahora muy de moda y todos sabemos que, teniendo más o menos conocimientos financieros, todos sabemos que la inflación está siendo ahora mismo, ¿no?, un Sí. problema. Sí. He leído que en los últimos años, aunque lentamente, los españoles están invirtiendo más, o sea, se están atreviendo más a invertir. Hay un dato muy curioso que es el tema de las mujeres, que las mujeres son menos, no sé si llamarlo menos, son más conservadoras. A lo mejor en el buen sentido, no en el sentido que me afecta a mí, que es dilapidador. Em, Hablando para un reportaje hace poco me decía un entrevistado que el problema a lo mejor no es que sean más conservadoras las mujeres, sino que se describen a sí mismas como más, además esto estadísticamente, como que saben menos de dinero y de manejar su dinero. No es tanto que sepan menos, como que cuando llega el entrevistador a hacerles la encuesta, ellas son más modestas, como en todo. Son como más, no, pues yo mucho no sé y tal. Eso es así. Pero la realidad es que las mujeres invertimos menos al final, ¿o no? O sea, ahí hay una parte que es biológica y es el nivel de testosterona y de cortisol que tenemos hombres y mujeres. Y además testosterona mayor asunción de riesgos. Entonces, las mujeres por lo general tienden a asumir menos riesgos por perfil biológico y porque al final también como componente cultural una mujer suele tener mayor implicación en la familia y preserva todo lo relacionado con la familia antes que ponerlo en juego, ¿no? Luego también hay una parte cultural e histórica, que es en la que estamos trabajando todos para que no pase, ¿no? Pues la mujer también, pues, por los sesgos, por la educación, etcétera, pues a veces se ha percibido como que sabe menos o que se ocupa menos, y esa es la barrera que hay que romper. Igual, ser conservador no significa tener el dinero en el colchón, es tomar las decisiones adecuadas acorde a tu perfil y a tus necesidades futuras. Y para eso lo que se necesita es formación. Y una vez que se tiene formación, se tiene capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y ahí es en lo que hay que trabajar, siendo conscientes de que somos diferentes, y es un hecho. Sí o sí, para invertir hay que arriesgar, aunque sea un mínimo. Sí. A Yo ver, creo que para invertir tienes que dar el paso. Yo creo que tú has dado el paso de ir a un asesor financiero, que yo creo que es la figura que tenemos que acudir. Es como si sientes que tu cuerpo está ahora mismo mal, acudirías a un médico a preguntar, a tener esa inquietud. Yo creo que se empieza por la inquietud. La inquietud tuya o decir, bueno, quizás no soy la mejor clienta para mi banco, pues eres una clienta que vas y hablas. Yo creo que es la inquietud y hacer las preguntas es lo que nos lleva a tomar el paso. Y quizá es la educación. Yo creo que hoy tenéis un ejemplo de 4 mujeres en la industria financiera con puestos de responsabilidad y también es nuestra responsabilidad dar visibilidad de que las mujeres podemos tomar decisiones arriesgadas, también si las queremos llamar no conservadoras, que podemos tomar esa decisión, que podemos liderar y que podemos ayudar a que otras se lancen. Y tanto las niñas como los niños. Yo, en mi caso, por ejemplo, donde tengo 2 niños, pues también creo que se puede educar mucho desde la infancia
a la importancia de invertir, a la importancia de ahorrar también, porque obviamente la capacidad de ahorro es lo que nos lleva a la capacidad de inversión. Hoy ya hemos saltado a la capacidad de inversión, entendemos que todos son ya ahorradores, pero también en un entorno con alta inflación es importante también tener el concepto de ahorro para invertir. ¿Cómo convertimos esos ahorradores en inversores en esos pequeños pasos? Y ahí pues educación y tecnología yo creo que son claves también. Todos tenemos más acceso a información, a foros como este, información que encontramos, información un poco contrastada siempre con nuestro asesor. También considero que existe un concepto erróneo sobre el riesgo, ¿vale? Porque muchas veces consideramos que algo que es volátil, que fluctúa, que es un precio de la bolsa, por ejemplo, eso lo vemos como algo arriesgado. Y ahí también es dependiendo de nuestro horizonte temporal. Es decir, si alguien que hubiese invertido antes de la pandemia, justo me parece que fue en marzo o abril, que hubo unas caídas, pues en Bestinver, por ejemplo, nuestros fondos cayeron en torno al 25%, hubiese salido por miedo, pues estás perdiendo, ¿no?, dinero. Entonces, ¿por qué? Porque consideras que eso es arriesgado. No. Si tú tienes un horizonte temporal suficiente y te esperas, ahora ese inversor estaría ganando dinero. ¿Vale? Entonces, yo creo que también hay que es un tema muy psicológico, también por eso hay que saber dónde invertir y delegar y bueno, pues invertir en una casa de confianza que te explique esta serie de cosas, ¿vale? Es que esta pregunta la iba a hacer más tarde, pero como has sacado tú el tema, la voy a hacer ahora. ¿Es una ley inmutable dentro del mundo de la inversión que el largo plazo es seguro? Es decir, que si no tienes prisa por sacar el dinero que tienes invertido y puedes esperar, eso te ganas en seguridad. O sea, hay estudios que si tú mantienes una inversión a lo largo de los años, la dispersión que puedes obtener de esa rentabilidad es mucho menor. Por lo tanto, mantenerte invertido es muy importante. Yo creo que aquí también, como parte de la formación, que aquí yo creo que el asesor tiene una labor muy importante, es hablar de una serie de temas que son, pues por ejemplo, la volatilidad entra dentro de lo normal. A lo largo de los años hay muchísimos eventos que hacen que los mercados financieros se tambaleen. ¿Y qué es lo que pasa? Puede haber en un año natural una caída de rentabilidad muy grande, pero lo más probable, y hecho también por estudios, es que ese año acabe con rentabilidades de doble dígito positivas. Y mantenerse invertido y no salirse en el momento de pánico, que entiendo que es súper complicado y que aquí el asesor tiene una labor muy, muy difícil, porque mantener la calma en momentos así, por supuesto que es complicado, pero mantenerse invertido a lo largo del tiempo hace que cometas errores, que te salgas en el peor momento. Si te sales en el peor momento y esperas a que todo esté solucionado para volver a invertir, el mercado va antes que tú, con lo cual esa recuperación de mercado ya te la has perdido. Y a lo largo de la historia, o de muchos años, que también hay estudios, si te pierdes los 5 mejores días del mercado, porque esos 5 mejores días del mercado tienden a ser después de los peores. Sí, si te pierdes esa recuperación, es que lo que consigues, la rentabilidad que consigues es mucho menor. Y ahí, pues si te pierdes los 10 mejores días, los 5 mejores días, vas viendo cómo poco a poco pues, tu rentabilidad se va viendo mermada. Por lo tanto, yo creo que por supuesto que el largo plazo es importante, pero también además, bueno, pues todos los años hay un evento de volatilidad que hace que los mercados financieros se tambaleen, y mantener la calma, la volatilidad entra dentro de lo normal. Es verdad que es complicado, pero entra dentro de lo normal y mantenerse invertido es importante. Pero el asesor financiero lo habéis comentado, hay un componente psicológico muy grande. Y de educación. Claro, es el principal. Que tiene que educar a su cliente. Estamos hablando de eso. ¿Cuánta gente, no sé si existe ese dato, invierte por su cuenta? Desconozco el dato. Yo no lo conozco. ¿Hay mucha? No lo conozco, pero pues yo creo que sobre todo a la hora de, pues igual que vas al gimnasio, al médico, pues eso al final tiene su coste. Claro. Y hay mucha gente que al final, pues oye, hay muchísima información, hay muchísimas maneras de ser capaz de hacerlo tú mismo, por supuesto, pero dejarse asesorar en
en una situación así yo creo que Que es fundamental. bueno, es que es la clave. De todas formas, yo creo que hay menos gente sin asesoramiento de la que realmente se cree. Es decir, hay mucha gente que se cree que está invirtiendo por su cuenta, porque está yendo a su banco y está comprando un producto, etcétera, y realmente está teniendo un asesoramiento inconsciente, que es mucho peor. Es mucho mejor ir a un asesor que te explique precisamente todos estos términos de los que estamos hablando, que nosotras estamos súper familiarizadas, pero al final hay que traducirlos a un lenguaje que cada uno entienda y que el horizonte temporal mío no es el tuyo, ni es el tuyo, ni el de nadie de aquí, porque yo tengo mis necesidades, mis características, ¿no? Mi perfil de rentabilidad, de riesgo. Y eso es nuestra responsabilidad explicarlo. Y eso tiene un precio, como decía Elena, ¿no? Entonces, el hecho que muchas veces parece que está feo, ¿no? Es que me están cobrando por el asesoramiento. Te están cobrando igual si lo estás haciendo en un banco, lo que pasa que a lo mejor no te estás enterando. Entonces, yo creo que es importante tomar las decisiones por las razones correctas y con la información correcta. Y verdaderamente, si estamos tomando decisiones financieras de manera autónoma, saber si lo estamos haciendo o estamos creyendo que sí y es mucho peor. ¿Quién puede invertir? Vamos a lo básico, ¿vale? ¿A qué situación tiene que darse en mi vida para que sea una buena decisión empezar a invertir, ir a hablar con un asesor O financiero? sea, yo creo que el paso entre ahorro e inversión es cuando tienes un porcentaje, una proporción de dinero, que da igual la que sea, que no la vas a necesitar mañana, que la puedes necesitar dentro de un mes. Ahí ya tienes un horizonte temporal en el cual arriesgar un poquito, porque como decíamos, no hay inversión que no tenga riesgo. Entonces, a partir de ahí, en cuanto tenemos algo que no necesitamos para nuestras necesidades básicas, todos deberíamos invertir. ¿Por qué? Porque todos deberíamos pensar por responsabilidad en nosotros mismos, en qué es responsabilidad, la capacidad de dar respuesta. Pues tenemos que dar respuesta a nuestras propias necesidades, a las necesidades de la gente que depende de nosotros, a las necesidades de la gente que potencialmente podemos depender nosotros de ellos a futuro. Y para poder dar respuesta a todo eso necesitamos una inversión, unos ahorros que se materialicen a futuro en mayor capacidad de compra, como decía Marta. Yo creo que hay que una planificación financiera para tener muy claro cuáles van a ser tus necesidades de gastos. Eso, por supuesto, es fundamental y es la primera base de cualquier persona. Ahora, dicho esto, cualquier persona puede invertir. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente tiende mucho más desde el primer día que empieza a trabajar, desde ese primer día, si tiene la capacidad, aunque sea poco, aunque sean $5, pues empiezas a ahorrar, empiezas a invertir poco a poco. Eso es verdad que en España se llega mucho más tarde a ese punto de realmente tomar la decisión de invertir. Y cuanto antes empieces a invertir, mayor podrá ser tu potencial de rentabilidad en el largo plazo. Yo creo que todo el que tiene capacidad de ahorro debería tener ese potencial de inversión. Y es cierto que si miramos cómo ha evolucionado la industria financiera, yo creo que hay modelos para todos. Hay modelos en los que puedes ir a un banco y sentarte con un asesor y pensar un poco en tu planificación patrimonial. Hay herramientas tecnológicas, cada vez todos podemos acceder también pues, a plataformas donde nos permiten iniciarnos en el mundo de la inversión. Y bueno, y lo podemos hacer desde cantidades muy bajitas. No hay que pensar que el mundo de la inversión está solo sujeto a los grandes patrimonios, sino que todos podemos acceder a inversión desde muy poquito. Existen figuras como el redondeo, que muchos bancos también ofrecen, que podemos ir haciendo nuestra bolsita de ahorro para el largo plazo. Podemos invertir desde unas cantidades muy pequeñas. O sea que yo creo que va asociado desde luego a la capacidad de ahorro, pero si miramos un poquito lo que nos espera en el horizonte, pues mayor longevidad, ese cambio demográfico, debería ser algo que todos pensemos. Es un poco como, nosotros lo hablamos como salud financiera. Si pensamos todos en cómo queremos estar de bien físicamente, mentalmente, yo creo que la salud financiera es algo que se debería hablar, que debería ser algo que a nadie le dé miedo en una cena charlar de este tema, con los aciertos y con los errores también, porque al final hay aciertos y errores, pero si nos dejamos acompañar y
y asesorar. Yo creo que siempre las decisiones informadas siempre son mejores decisiones. ¿No creéis que esto, la reticencia del español y de la española y de los jóvenes a invertir está también muy relacionada con eso, como con ese tabú que existe en este país sobre hablar de dinero, que es un tabú que venimos arrastrando y que trae muchísimos problemas, por ejemplo, en los divorcios? Sí, bueno, también somos muy de modas, ¿eh? Porque luego a mí me hace mucha gracia porque hay mucha gente que ahora todo el mundo invierte en criptoactivos. Pero luego dices, no, la renta variable, qué horror, qué miedo. Ya. Y dices, pero miedo por lo de la volatilidad que hemos estado comentando antes, Sí. pero si la volatilidad es mayor, ¿no? en este tipo de activos. Entonces, yo creo que es un tema así de moda cultural también lo que dices, ¿no? Que no nos gusta hablar de esto, educación, nos falta mucha educación. O sea, al final yo creo que hay que inculcarlo, sobre todo también eso, a la gente joven en el colegio. Y bueno, pues faltan muchas cosas, pero para eso estamos aquí, para inculcarlo. Nosotros, por ejemplo, desde BlackRock llevamos 3 años colaborando con una fundación que se llama Inspiring Girls, que es una fundación que lo que hace es intentar acercar las finanzas a niñas jóvenes. Y bueno, pues es curioso porque son salas absolutamente llenas, son 3 años de colaboración con ellos, empezamos aquí en España y ya van 10 países donde estamos trabajando con Inspiring Girls, y lo que intentamos es eso, es intentar conseguir un estímulo, un interés. Yo, por ejemplo, me he dedicado a este mundo porque mi padre trabajaba en un banco y le he visto siempre con su boli, su libreta, haciendo números. Yo creo que hay que intentar acercar a los números, las finanzas, a que no es algo difícil, sino algo, yo creo que bueno, te dediques a ello o no te dediques, porque al final yo creo que tu dinero te va a acompañar durante toda tu vida. O sea, tener esa planificación, ese interés, sea tu profesión o no, debería ser algo que todos nos interese. Claro, yo me acuerdo de mi abuela, ¿no? Y probablemente todos recordamos a nuestras abuelas, ¿vale? Que a lo mejor invertían en Telefónica, ¿no? Que era donde se invertía siempre, ¿no? Las Matildes. Ay, qué antigua soy, Dios mío, qué horror. Tengo la impresión de que en esa época la gente que tenía unos ahorros y decidía invertirlos, cogía, pues iba a su banco o a quien fuera, a su asesor, le decía, tengo esto para invertir y ¡hala! Adiós. Se olvidaban de ese tema, era un dinero que tenían puesto. Sin embargo, estamos, intuyo, hablando de un perfil de inversor que, a pesar de que se ponga en manos, entre comillas, en manos de un asesor de inversiones, también tiene que estar tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? O sea, tiene que estar un poco encima de su dinero, ¿o no? Bueno, es que yo creo que Tania lo ha descrito muy bien, es salud financiera. Entonces, si nos preocupamos por nuestra salud física, nos preocupamos por nuestra salud mental, nos preocupamos por la educación, ¿cómo no nos vamos a preocupar de nuestra salud financiera? Es que la salud financiera lo que nos da es libertad. Y la libertad es poder tomar decisiones o no tomarlas, que ya el hecho de no hacer nada es una opción, pero eso solo lo puedes hacer si tienes la responsabilidad de preocuparte por ellos, si te educas y lógicamente... Yo digo, quien viene a nosotros no tiene por qué saber tener el mismo nivel de conocimiento que nosotros. Yo voy al taller y me dicen la junta de la trócola y ahí que lo dejo, y tan contenta, ¿no? O sea, confío en la persona. Pero también es mi responsabilidad saber a quién se lo llevo y saber un poquito, ¿no? Pues en esto igual, no puede ser aquí lo tienes. Tengo que involucrarme porque es que es de una de las decisiones más vitales de nuestra vida, por lo que hablaba antes. Es que a futuro pues podría ser que no tengamos que depender de nadie, o podrá ser que podamos ayudar a otros. Yo, que me dedico al tema de la sostenibilidad, también podrá ser ayudar a contribuir a la sociedad. A ver, has sacado todo el tema, no he sido yo. Vale, yo creo que existe una sensación generalizada, al menos en España, de que la sostenibilidad está en todo. Entonces, cuando se habla tanto de una cosa, llega un momento en que dices, sostenibilidad, ¿esto por qué lo dice todo el mundo? ¿Qué habrá de cierto y qué habrá de marketing en el tema? ¿Qué tiene que ver las inversiones con la sostenibilidad? Me alegra que me hagas Sabía. No, es verdad, o sea, lo de la palabra sostenibilidad aburre. Y es verdad que hemos pasado un momento en el que nadie hablaba de ello a que ahora es que cualquier cosa es sostenible, ¿no? Entonces, pues sí, hay un componente de, como decía Marta, de repente una moda, algo que puedes vender. Entonces, ahí también, nuevamente,
tenemos que separar el grano de la paja. Y encima, en un sector como el nuestro, que es el financiero, que está basado en la confianza, metemos en la ecuación las emociones, porque cuando buscamos algo que es sostenible es algo que nos toca. Entonces, si yo te estoy proponiendo una cartera en la cual te digo que vas a tener una rentabilidad financiera y además vas a tener una rentabilidad social o medioambiental que a ti te toca en tu corazón, si yo no soy capaz de responderte, estoy rompiendo con todo lo que es el sistema, ¿no? Entonces creo que nosotros en nuestro sector jugamos un papel clave y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Lógicamente podemos hacer, o sea, hay una parte que es filantropía, que es dinero a fondo perdido, que existe y por desgracia, pues la base de la pirámide todavía no es capaz de resolver determinados retos siendo un modelo económico, pero luego dentro del sector financiero nosotros podemos jugar un papel como canalizador de recursos hacia empresas que están en un camino hacia una mayor sostenibilidad y que están en un camino a hacer las cosas mejor, a una sociedad en la cual se exigen pues nuevos productos, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de trabajar, y las empresas que vayan en ese camino pues irán haciendo mejor las cosas. Pero esto es progresivo, porque además es tan complejo que hemos basado el sistema en un modelo que ahora, para romperlo, cuando se toca una cosa, afecta a muchas otras. O sea, si de repente, y lo hemos visto con la guerra de Ucrania, ¿no? Todo el mundo, las renovables, vamos a ser energéticamente independientes. No somos capaces, se necesitan los combustibles fósiles, lo que hay que buscar es una transición y que cada vez dependamos menos de ahí hasta que vayamos a algo más. Pero hasta lo renovable tiene sus implicaciones. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Que a lo mejor se ha sobrevendido? También. Entonces, bueno, pues, pero eso también es normal en la sociedad, ¿no? En la sociedad hay péndulos. De repente se pasa una cosa, pasamos de no importarnos a es lo más importante. Es radical en ambos lados y se tiene que ir al centro, ¿no? Donde ya pues todo está en su justa medida. Y yo creo que estamos ahí, pendulando. Ajá. También, Mira, Silvia, quería comentar que lo veo también como una gestión del riesgo. El hecho de estar invertido en una compañía que cumple con ciertos criterios que en algún momento van a ser obligatorios, pues también estás haciendo pues una inversión pues más, en este caso sí que podríamos decirlo, más conservadora. Entonces lo veo como una manera de ganar rentabilidad, pero bueno, pues siendo más prudente porque estás gestionando riesgos. Igual que puedes gestionar riesgos a la hora de diversificar una cartera, pues analizando a la compañía y diciendo, pues me gusta porque es de calidad, porque cumple con estos criterios, etc. Yo creo que uniendo un poco la pregunta anterior y lo que estaban hablando ahora mis compañeras, al final lo que aquí es importante y por qué antes la gente tenía unos ahorros y los invertían en Telefónica, porque al final era una compañía conocida, la conocías, repartía un dividendo atractivo, la gente, las rentas pues son también muy importantes a la hora de esa planificación financiera. Invertías en Telefónica porque realmente era una compañía que tú conocías, pero compañías como Telefónica o como hay miles. Y hay gente que se dedica expresamente, su carrera profesional es día a día analizar esa compañía, conocerla perfectamente, saber cuáles son sus oportunidades, sus riesgos, también desde el punto de vista de sostenibilidad, porque si es una compañía que está pues, mal ubicada o está haciendo algo estratégicamente mal desde el punto de sostenibilidad, pues le puede ir mal y puede suponer un riesgo. La parte de conocer perfectamente bien las compañías es fundamental y hay gente que se dedica a ello. Parte importante de los fondos de inversión o del asesor es prestar, digamos, ese servicio de dar a conocer cuáles son realmente pues, esas compañías donde vemos las mejores oportunidades. Y ahí es un tema que es importantísimo desde el punto de vista de sostenibilidad. Además, al final la sostenibilidad es algo que ha venido para quedarse, la transición energética, todos estos temas que estamos hablando ahora, como la capacidad que van a tener las compañías de cada vez ser más sostenibles en el mundo hacia el que vamos, es importantísimo. Para eso, las compañías van a tener que invertir parte de su capital para seguir esa tendencia, van a tener que invertir. Eso va a suponer un gasto para la compañía. Eso desde el punto de vista de inversión, al final es capital que se está poniendo a trabajar y nosotros lo que queremos hacer es capturar esas oportunidades donde las empresas están trabajando para realmente
poder ser compañías que sean más rentables en el futuro. Y ahí realmente la gestión activa, saber seleccionar las compañías que realmente lo van a hacer bien es clave. Claro, yo relacionado con esto, estoy pensando que creo que hay otro escollo que nos previene respecto a la inversión, erróneamente, por supuesto, ya lo tengo asumido, que es que el desconocimiento, ¿vale?, hace que veamos de una manera muy plana las fórmulas de inversión. Es decir, que tú como ciudadano de a pie, sin ninguna experiencia previa en inversión, lo que ves es, ay, voy a meter mi dinero en bolsa, como si bolsa fuera una cosa única, ¿vale? Como una rifa, como voy a meter esto a ver si me toca o no. A ver, yo creo que esto ha sido un poco culpable, una cosa que estuvo muy de moda en los 90, un concepto de los 90 que era eso del capitalismo popular, ¿vale? Que fue cuando todo el mundo no sé si son los 90 o después, yo creo que los 90, o sí, o en los principios de 2000. Y eso no es así, ¿verdad? Quiero decir, cuando habláis de que hay muchos perfiles, no es que haya 4 perfiles, hay muchísimos perfiles de inversor y de inversiones. Efectivamente, la bolsa no es un casino. Y mencionaban el vehículo de fondo de inversión. Yo creo que es importante, bueno, pues tener unos conocimientos mínimos, saber dónde estás invirtiendo, tener a tu disposición una persona que te vaya explicando y que te vaya, sobre todo, esa parte psicológica, ayudando a entender qué tienes que hacer. Pero el fondo de inversión yo creo que es un vehículo como muy útil para todos, pero también sobre todo para ese ciudadano de a pie que comentabas. Al final estás delegando, y todas esas horas de análisis que también comentaban, pues las estás delegando, no estás invirtiendo en Telefónica ni poniendo todos los huevos en la misma cesta, estás invirtiendo en un vehículo que puede estar, bueno, pues puede tener 50 compañías, y es una manera también pues de programar ese ahorro sistemático, porque puedes invertir cantidades pequeñas. Pues, por ejemplo, en Bestinver nuestro mínimo de inversión es de 100 euros. Entonces, bueno, pues puedes ir haciendo una aportación de 100 euros. La inicial es de 100 euros, luego es de 50, las contribuciones adicionales. Y yo creo que es una figura como muy interesante, aparte de que puedes hacer traspasos sin penalización fiscal, bueno, una serie de ventajas. Estamos hablando del fondo de inversión. Vale. Y yo creo que es algo que es interesante en ese sentido, pero delegar esa gestión en una casa, pues eso, que te dé confianza, como hablábamos, ¿no? Pues los médicos, bueno, pues gente que se dedica a eso. Pero sí, yo desde luego que a alguien que me pregunte dónde invertir no le diría, invierte en esta compañía. En una compañía, vale. Te iba a preguntar, porque teníamos pendiente también esto, ¿podemos aprender algo de la forma de invertir de los ricos? No, lo digo en serio, es decir, ¿qué tienen ellos aparte de dinero? Me refiero a mentalidad, ¿vale? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Vale, yo lo voy a llevar al inversor también profesional. Mi trabajo, por ejemplo, mi día a día es hablar con compañías de seguros, pensiones, que están gestionando el dinero a largo plazo, ¿vale? La única diferencia entre ellos y nosotros es que quizá tienen un proceso de inversión más definido, o respetan más sus horizontes de inversión, tienen más cultura financiera que los inversores llamamos minoristas, pero es la única diferencia, porque al final todos invierten para ganar dinero en el largo plazo. No hay tantas diferencias. Yo creo que es un tema de cultura y de saber respetar cuáles son los horizontes temporales. Y también saber diversificar, que yo creo que lo hemos dicho de manera velada, pero no hemos dicho la palabra diversificación, que yo creo que es clave a la hora de gestionar nuestro dinero en el largo plazo. Está muy bien comprar Telefónica si tienes una alta convicción de que Telefónica lo va a hacer fenomenal, pero invertir de manera diversificada en un número más amplio de acciones, de bonos, mirar otras clases de activos, incorporar la sostenibilidad, que quizás es un concepto muy amplio, pero la inversión temática. Yo creo que entrar poquito a poco y esa experiencia en el largo plazo es lo que quizá tomen mejores decisiones, mejor informadas. Yo creo que es la única diferencia, pero yo creo que se ha recorrido también un gran camino en lo que es el inversor minorista, y todos tenemos acceso a información. Yo creo que es simplemente dejarnos guiar y dejarnos asesorar,
porque hay especialistas que nos pueden ayudar en ese camino. O sea que no hay tantas diferencias. Yo si pudiese añadir, que estoy completamente de acuerdo, pero diría, los ricos, que a mí me gusta cómo invierten, porque no todos los ricos son iguales, ¿no? Pero yo añadiría que por lo general no invierten donde no conocen y no entienden. Que, por ejemplo, hablábamos de las criptodivisas y yo no sé cuánta gente entiende lo que es una criptodivisa. Y por lo general los ricos a largo plazo no invierten donde no conocen y luego son disciplinados. Y entonces tienen una rutina y de manera sistemática van destinando un porcentaje de inversión y se olvidan de que lo están haciendo. No están mirando el periódico. No miran la app. Como tú, ¿no? Con No los miran la app 5 como yo, euros. eso es clave. Y realmente, si tienes Yo, mi plan de pensiones, como es para cuando me jubile, es que no lo miro. Y cada vez que lo miro, me llevo una alegría, porque me he pasado y lo que no hago nunca es mirarlo cuando hay caídas de mercado. Entonces, es verdad que yo, pues, o sea, por la educación que recibí desde que empecé a trabajar, empecé con lo poquito que podía a ahorrar. Y es de manera disciplinada, pues cuando he podido más, menos, pero una cantidad fija todos los meses y no lo miro. Realmente me quedan todavía unos años para jubilarme, pues ¿para qué lo voy a mirar? Y verdaderamente esa disciplina en la inversión, no mirar e invertir en cosas, pues a lo mejor tienes que invertir en Telefónica o en un fondo de inversión en renta variable española, si eso es lo que tú entiendes y conoces, ¿no? O sea, ¿Cómo elijo yo quién me asesora? Quiero decir, porque eso es otro mundo. Si tú vives totalmente ajeno a eso, por supuesto vas a poder ir a tu banco, pero imaginemos que no te llevas bien con tu banco. ¿Qué haces? Estás de repente, te han soltado ahí en el mundo de la inversión, ¿a quién acudes? ¿Con qué criterio eliges a alguien que te asesore en eso? pues hombre, yo creo que es quien te alinee tu patrimonio a tus valores. Es decir, no hace falta que inviertas con criterios sostenibles, pero sí que tengas una afinidad y una confianza y estés un poco alineado con la filosofía, ¿no? Y esto suena muy bonito y ahora dices, vale, fenomenal, ¿y qué hago? Bueno, lo primero es decidir si quieres una entidad financiera o quieres un asesor y ahí pues entiendo lo más seguro quizá es acudir a la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el regulador, ver el listado y empezar a hacer un poco de investigación y hablar para encontrar aquellos asesores que verdaderamente puedan encajar más contigo, ¿no? Y con tu filosofía. Y esos asesores, pues a la vez, lo que suelen hacer es delegar en profesionales de gestoras de inversión como las de mis compañeras, que también a su vez se alinean con el mandato que tiene el cliente. O sea, aquí hay algo que me parece importante. Yo creo que normalmente vas a tu banco de a pie, ¿no? A preguntar. Está fenomenal. Van a tener probablemente arquitectura abierta, es decir, un montón de productos a tu disposición. Pero es verdad que probablemente no tengan tanto conocimiento en todos esos productos precisamente por eso, ¿no? Porque hay muchísimos. Entonces, bueno, pues una gestora independiente sí que yo creo que te permite ponerte en contacto con una persona que te puede explicar mucho más en profundidad el producto porque tenemos menos y lo conocemos mejor. Y si nos preguntas si estamos invertidos en ese producto, te vamos a decir que sí. Cuando vas al asesor de tu banco, lo normal es que si le preguntas te diga que no, ¿no? Porque hay tantos que es difícil que coincida que tenga ese producto que te está ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí desde luego me genera confianza. Yo antes trabajaba en banca y sí que, bueno, pues intentaba, en la medida de lo posible, pues todo lo que hablaba, pues conocerlo, evidentemente, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Y luego tienes también a tu disposición, pues directamente ese equipo de gestión. Si un cliente nuestro quiere hablar con la persona que está comprando Telefónica, pues puede hablar con ella, ¿no? Y eso también me parece interesante y que al menos a mí me da confianza. Me has quitado la pregunta, o sea, me has respondido la pregunta que te iba a hacer a continuación. Seguro que tienes más. Claro, porque te iba a preguntar, ¿qué tiene un asesor de inversión que no tenga un banco? Hombre, supongo que evidentemente tiene especialización, ¿no? Porque supongo que un gestor financiero de un banco lleva ese tema, pero lleva 1.000 millones de temas más. Y aparte, a lo mejor esto no lo hubiéramos dicho hace 15 años, pero el progresivo
alejamiento de las oficinas bancarias de los clientes, en el sentido de que hay que pedir cita para ir, que a veces no te la dan, que te habla un señor por teléfono que no tal. Ahora se levanta todo el mundo y dices, yo trabajo en un banco, y no soy así. Hace que el banco se ha alejado bastante de los clientes y el asesor de inversiones, digo yo, que recibe todavía presencialmente, ¿no? Yo creo que si quieres en tu banco puedes seguir recibiendo una persona a la hora de invertir, una persona en presencial, pero sí que esa comodidad que existía antes igual notabas más cercano tu banco de confianza donde tenías tu cuenta y entonces invertías ahí y ahora te das cuenta que bueno, pues que existen otras opciones. También con la tecnología pues todo es mucho más sencillo, pues tienes tu aplicación, puedes ir siguiéndolo y demás, y existen otras opciones que también te dan esa comodidad, facilidad, cercanía, y el banco igual está empezando a dejar de dártela. Creo que en un banco también te pueden atender y ayudar, pero sí que no van a estar tan especializados y por lo tanto no va a ser lo mismo probablemente. ¿Hay un perfil de un nuevo inversor en España? Sí. Sí, o sea, yo creo que somos la generación más educada de la historia. De las primeras generaciones aquí en España que las personas generan riqueza por sí mismos y no heredada, porque por lo general el rico tradicional en España era porque iba heredando, y aquí pues ha habido una serie de emprendimiento de personas que han ido generando su propio patrimonio, y es una generación en la cual los atributos que buscaban de un banquero tradicional o de un asesor tradicional a lo mejor no son tan importantes, ¿no? No es tan importante el que suena muy, muy coloquial, ¿no? Pero que me peloteen demasiado y lo que necesito es no me estés llamando continuamente, resuélveme los asuntos porque no tengo mucho tiempo y lo que necesito es una eficiencia y que me hables claro y que me desgloses mis gastos y esto es blanco, esto es negro. Entonces sí que yo creo que ha cambiado, lógicamente no es el perfil del día a día, pero sí que está emergiendo ese tipo de inversor. O sea, sí ha cambiado, pero creo que queda mucho por hacer y que todavía a la gente joven le preguntas y su dinero pretende invertirlo en comprarse una casa. O sea, sí que creo que queda mucho por hacer y que te contestan igual sobre la inversión tu abuelo, tu padre y tu primo, ¿sabes? Y que sigue dando miedo la renta variable y que sigue habiendo mucha falta de educación financiera. ¿El gran obstáculo de la inversión en España está hecho de ladrillo? Sí, te diría que sí. Yo creo que además si el precio del ladrillo cotizase y lo pudieses ver todos los días, te llevarías las manos a la cabeza muchas veces. Entonces, bueno, hay que tener, si hiciésemos lo mismo que hacemos con el ladrillo, con otro tipo de activos de inversión donde lo tienes, ahí tienes tu casa o tu inversión y lo dejas, pues igual la cosa estaríamos más a favor de invertir más. De todas formas, tampoco creo que sea algo malo invertir para comprarte una casa. Yo creo que al final casi todo el mundo que está aquí, pues obviamente te quieres comprar. Nosotros hablamos de lo que es goal investing, o cada vez se habla más de la inversión por objetivos. Yo creo que lo que tienes que tener claro es que dentro de tu cartera de inversión puedes tener algunos objetivos de corto plazo, que puede ser invertir para hacer un máster. Porque, bueno, pues tengo 20 años y mi objetivo es ganar este dinero, ahorrar e invertir para conseguir esto. Mi objetivo si tengo 20 años, para cuando tenga 30 o 35, puede ser comprarme una casa, o antes puede ser comprarme un coche. Yo creo que cada vez hablamos más de lo que es la inversión por objetivos, y esos objetivos, pues nuestra vida va avanzando y cada vez pues vamos ajustándonos a ellos. Pero obviamente todo el mundo quiere tener una casa digna, tener comprar o alquilar, pero yo creo que lo importante es sentarte y hacer tus números y pensar cuáles son tus objetivos financieros de corto, de medio, de largo plazo, pensando también en jubilación, aunque seamos jóvenes y empecemos a invertir, es ese pequeño ahorro que se convierte en inversión. Pero claro, es que sí, a ver, creo que queda claro que cuanto antes empieces a invertir, mejor. Para eso, por supuesto, necesitas una cultura de inversión, que ¿quién te la va a dar? Es importante lo que dices, ¿no? Que cuanto antes mejor. Hay un concepto del que no hemos hablado que es el interés compuesto.
que es un poco ese efecto bola de nieve, que tú en lugar de, pues tú inviertes 100 euros, te da una rentabilidad del 10%, pues lo generado en lugar de sacarlo y ahorrarlo o lo que sea, pues lo reinviertes. Eso hace que la base sea mayor y por lo tanto pues que se genere ese efecto bola de nieve del que te comento. Y entonces también por eso es tan importante, bueno, pues invertir cuanto antes e invertir a largo plazo si tus necesidades lo permiten. Pero ¿cómo llegas a la gente joven? O sea, es que al final la base de la pirámide es la educación. Estamos hablando todos de muchas cosas, lo que nos estamos dando cuenta es que para que una sociedad progrese tiene que estar educada. Y la educación no debe estar en silos, eso no es de repente ahora tengo 25 años y me educo en formación financiera, eso debe ser desde pequeños, y entonces ahí queda mucho por hacer, deberíamos desde el colegio. ¿Cuánta gente, mira, por ejemplo, cuántos fisioterapeutas fracasan en su actividad como empresarios porque no tienen conocimientos financieros? Lo pongo como un ejemplo porque me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene una profesión y que en el camino se queda porque no ha recibido una asignatura dentro de su carrera. Entonces, ahí queda mucho por hacer. Dicho esto, oye, los que tenemos aquí más de 40, ya no, como ya no me han educado, pues yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Afortunadamente tenemos muchos medios y más hoy en día gratis, online, etcétera, para empezar a formarnos cuando sea. Que lo ideal como sociedad, y es donde yo creo que todos tenemos que trabajar y hacer una demanda de... Me parece que es mucho más importante que todos a nivel nacional tengamos una educación financiera común que nos haga prosperar como país, a que me sepa los ríos de Madrid o los ríos de Ávila. Pero entonces eso tenemos que trabajar todos, pero luego por nuestro lado pues empezar a formarnos y tomar decisiones con el mayor conocimiento que podamos, que hoy en día lo tenemos muy fácil. Vale, entonces estamos hablando de la gente joven, que hay que tal. Pero ¿y qué pasa con la gente mayor? Es decir, vamos a ver, vuelvo a mí, porque soy muy ególatra y me encanta hablar de mí. Yo, que soy un desastre, que he perdido dinero, ya hemos llegado a esa conclusión, toda mi vida en el banco, fatal. ¿Tiene sentido para una persona de 60 años, que cumplo el 31, empezar a invertir? A ver, ya sé que es un poco oscuro esto que estoy diciendo, ¿no? Porque es como, uy, veo el final del túnel, lo veo ya cerca, pero hombre, en parte sí lo veo cerca. Hombre. Más cerca, a ver, lo veo más cerca que cuando cumplí 50, Bueno, que era claro, una pipiola. pero te quiero decir... Ya, bueno, pero a ver... teniendo en cuenta además que cada vez la esperanza de vida Exacto. es cada vez mayor y que va a ser un porcentaje mayor de años donde, si Dios quiere, no estás trabajando, pues lo que quieres para ese momento es tener una cierta estabilidad financiera. Yo creo que ahí lo importante es, pues, que es lo que venimos hablando, la planificación financiera de una persona de 20 años no es la misma de la de una persona de 60 años. Yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena y invertir siempre está bien. Teniendo en cuenta tu planificación financiera, cuáles van a ser tus necesidades de capital, de esa financiación, de esos recursos, y teniendo en cuenta cuáles son tus objetivos en los años que sean, que pueden ser a lo mejor muchísimos, bueno, pues... Y también va a tener en cuenta además el perfil de riesgo. No es lo mismo el perfil de riesgo a lo mejor que pueda asumir una persona de 20 años como la que tú quieres asumir, que a lo mejor llevas toda tu vida trabajando y dices, oye, mira, yo tampoco voy a asumir ahora mismo, no estoy ahora para asumir. O sí, cada uno, un poco, cada uno tiene su peculiaridad, pero a lo mejor no dices, oye, llevo toda la vida trabajando, tampoco me voy a poner ahora a invertir en algo que sea completamente volátil. Bueno, pues a lo mejor tienes un perfil más conservador, en línea con tus objetivos de necesidades que vayas a tener. Bueno, Digamos, hay productos a un año que te pueden generar una rentabilidad interesante. Todo depende del horizonte temporal, ¿no? Entonces, te tienes que organizar y decir, a ver, del dinero que tengo ahora, ¿qué quiero para necesidades del día a día? Bueno, pues igual tengo algo en la cuenta corriente o en un fondo monetario. Bueno, ¿qué cosas tengo más para 2, 3 años? Renta fija. ¿Y qué dinero voy a tener para 5 o 10 años? Bueno, pues eso no solo
puedes invertirlo en renta variable, sino que debes invertirlo en renta variable, porque si no, bueno, pues el poder adquisitivo pues se reduce, ¿no? Entonces, que te hagas un poco esa composición, yo creo, y ya que te pongas, ya estás tardando. Vale. Y hay, Vale, productos, pero- y hay productos en el mercado que lo hacen por ti también. Si piensas un poco en lo que es el mundo de pensiones, hay productos que son de ciclo de vida, que lo que dicen es en qué momento de tu vida estás, en qué momento del ciclo estarías. Lo que hacen es que si empiezas a invertir joven, lo que hacen es que te dan un mayor peso en renta variable, porque se supone que tu horizonte temporal es de largo plazo, y menos peso en renta fija. Y poco a poco van graduando en qué momento del ciclo de vida por tu edad estás. A medida que te acercas un poquito más a la edad de jubilación, que en tu caso todavía te queda mucho, 67 por lo menos, como estamos ahora, pero Así te quedan es. 7 años y en esos 7 años te ayuda a ir gradualmente posicionando tu cartera a lo que debería ser una cartera más asociada con guardar tu dinero para la jubilación. Pero hay productos que también te ayudan a graduar ese riesgo Sí. sin que tú vayas pensando soy conservadora o Sí. soy arriesgada. Te De ayudan. todos modos, la edad tampoco es tan... O sea, te ayuda a tener un poco esa estructura, pero sí que es verdad que puedes tener 70 años y no tener necesidad de liquidez. Es decir, pues es que en algún momento me va a morir, pero lo van a heredar mis hijos. Bueno, pues entonces el horizonte temporal es No. largo, o quien sea. Yo me lo quiero gastar Sin en embargo, ropa. igual tengo 30, pero en 5 años voy a necesitar ese dinero. Entonces, bueno, pues que también tengamos en cuenta que es algo muy personal y que la edad te puede ayudar a, bueno, pues un poco hacer esa composición de necesidades, horizontes, pero que tengamos en cuenta nuestras necesidades personales y nos hagamos esa estructura. Yo creo que además esta conversación también nos lleva a la siguiente capa, que es un poco también en qué activo, una vez que te dejas asesorar, una vez que tienes educación, una vez que tienes una planificación financiera, bueno, pues tienes siguientes capas de decisión, que es en qué tipo de activo, en qué vehículo, y luego dentro de qué tipo de activo, pues cada activo cumple, digamos, su función. Yo creo que la parte central de una cartera de inversión debería ser una cartera diversificada, una cartera multiactivo, que realmente, bueno, pues tengas acceso a diferentes estrategias de inversión, pero en ese sentido, pues la liquidez dentro de una cartera juega su papel, tienes que tener cierta liquidez en cartera para asumir cambios. La renta fija cumple también su papel, que tiene que ser un papel de diversificación, de tener un cupón atractiva. La renta variable cumple también su función, que es realmente también un motor importante de la rentabilidad de la cartera. Los alternativos, que es un poco para descorrelacionar de otro tipo de activos. O sea, al final tienes que ir creando tu perfil, que serán los pesos que asignes a cada uno de los activos, y ahí, bueno, va... Se acaba el tiempo, pero necesito hacer esta última pregunta, ¿vale? No vale responder... Espera, la pregunta es, ¿cuáles son los... ¿Cuáles no? ¿Cuál es el error mayor que cometemos al invertir? Y no vale responder no invertir, porque eso ya lo hemos... Ya me llevo la culpa yo de ese tema a mi casa. ¿Cuál es el mayor error que se comete? ¿Empiezo? Sí. Yo creo que salirse del mercado en el momento equivocado y no permanecer invertido. Por no repetir, invertir donde no se conoce. O no se entiende, más que no se conoce, no se entiende. Sin repetirme, pero muy Claro. alineado, Esto es un no hándicap para respetar ti, sobre todo, claro. el horizonte de inversión, que va un poco en línea. Voy a decir no diversificar. Bueno, pues nada, pues yo me voy... O sea, sé más. Ahora lo tengo que consultar. Pues venga, tú, por ser tú, sí. Yo quería saber, ¿qué se puede hacer las personas normales o el sector privado para que se incluya la educación financiera en los colegios? Porque al final es lo más importante. Pues es súper difícil, pero... Debería ser una asignatura, la verdad. Pero aquí, claro. No desde la universidad, tendría que ser... Hombre, pues el no decir nada no es una opción. O sea, todos tenemos la posibilidad de decirlo, ¿no? En los foros donde
podamos hacer con los colegios, donde podamos ir nosotros pues haciendo ese hincapié, pero desde luego es clave que haya educación financiera. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Vamos. Hasta que no se profesionalice y se haga, pues desde casa entiendo que es la única vía que tenemos a nuestra disposición y educar pues, desde que son pequeños, ¿no? Y fíjate, ahí va muy vinculado, estaba pensando con lo que comentaba Silvia de las barreras culturales, que parece que hablar de dinero es que está feo, está estigmatizado, es que eres un capitalista y por la palabra capitalista se llena la gente y dices, pues si el capitalismo lo que da riqueza para todos, bien gestionado, ¿no? O sea, entonces, romper eso y poder decirlo así en público creo que también es muy importante. Pues muchísimas gracias a vosotras, o sea, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras y a vosotros, y ha sido estupendo y ojalá haya más como estas. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias.